Y bienvenida a esta clase de oración de nuestro discipulado Alivio. Hoy vamos a hablar sobre por qué se debe orar y por qué esto tiene que ver con la mayordomía. Pero antes, quiero orar por tu vida. Vamos, Dios Padre, te agradecemos por esta clase más. Y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, que nos des tu revelación profunda sobre la importancia de la oración. Le damos total libertad a tu Espíritu Santo ahora para que puedas hablar en nuestros corazones y movernos a una vida de oración en el nombre de Jesús y amén. ¿Ya has oído hablar de la mayordomía? Ya sabes que la palabra de Dios espera que seamos buenos mayordomos. Y hoy entenderás por qué como mayordomos debemos orar. Así que toma tu Biblia y vamos a sumergirnos en la palabra ahora. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Vamos a ver. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: sed fértiles y multiplicaos, llenen y sometan la tierra. Dominen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los animales que se mueven por la tierra. Fíjate que en esta palabra, que el hombre fue creado con el propósito de dominar la tierra. El hombre fue constituido por Dios para una posición de gobierno sobre la tierra. Y de así nace el concepto de mayordomía. Dios le dijo al hombre: mira, sé buen mayordomo, cuida bien de esa tierra que yo te he dado, multiplícate y gobierna sobre todo lo que hay en él. En Salmos, capítulo 8, versículos 5 hasta 8, dice así: sin embargo, hiciste al ser humano inferior solo a ti mismo y le diste la gloria y el honor de un rey. Le has dado poder sobre todo lo que has creado. Tú le pusiste todas las cosas bajo su dominio, las ovejas y el ganado y los animales salvajes también, los pájaros y los peces y todos los seres que viven en el mar. Sabemos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y aquí en Salmos, David dice: Dios, yo sé que hiciste al ser humano por encima de todo lo que hay en la tierra. Yo sé que le has dado poder al hombre sobre todo lo que tú has creado. Tú has dado el dominio de la tierra al hombre. Lo que David estaba diciendo en estos salmos es que Dios dio dominio total de la tierra al hombre. Y que por lo tanto, después de la creación, la tierra pasó a ser un territorio del hombre. El hombre pasó a tener total responsabilidad administrativa sobre la tierra. ¿Entiende eso? Entonces, entiende el mensaje. La tierra sigue siendo del Creador. La tierra sigue siendo propiedad de Dios. Pero Dios confía al hombre la tarea de administrarla, de gobernarla y de ejercer dominio sobre ella. En otras palabras, Dios le habla al hombre: todo lo que he creado te lo confío para que lo cuides y lo administres. Y eso tiene todo que ver con el concepto de la mayordomía. Estamos aprendiendo aquí en el Alivio. Pero os digo, y la oración, ¿qué tiene que ver con esto? Vamos a Santiago, capítulo 4, versículos 2 hasta 3. A ver lo que dice: ustedes codician cosas, pero no las tienen. Matan y envidian, pero no logran obtener lo que desean. Ustedes viven peleando y haciendo guerras. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben, pues piden por razones equivocadas para gastar en sus placeres. Qué fuerte eso, ¿no? Fíjate que según esta palabra, la razón por la que la gente no consigue lo que quiere en la oración es limitarse a hacer lo que puedan con el brazo. Pero se olvidaron de activar lo sobrenatural de Dios con la oración. Y en esta misma palabra también se refiere a otro grupo de personas que incluso oran. Sin embargo, oran del modo equivocado y no logran resultados en sus oraciones. Entonces, se entiende que la oración, la llave de acceso a lo sobrenatural. Eso es muy importante. Y Jesús nos revela en Mateo capítulo 6,
versículos 7 y 8, algunas orientaciones sobre cómo orar. Vamos a ver. Fíjate, y cuando oren, no estén siempre repitiéndolo, como hacen los paganos. Ellos piensan que por mucho hablar serán oídos. No seáis iguales a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedir. Jesús está diciendo aquí, mira, cuando vayas a orar, no le repitas ni le pidas cosas a Dios. Tu Padre, que está en los cielos, ya sabe lo que uno necesita antes de dar. Jesús nos está enseñando aquí, por lo tanto, que la oración no es algo informativo, porque nuestro Padre ya sabe lo que necesitamos. Y la oración tampoco es algo repetitivo. La oración que funciona está basada en la voluntad de Dios. Ver el gráfico en la pantalla donde tienes la voluntad de Dios y tu necesidad. Y lo que se pasa es que la oración atendida es aquella donde está la voluntad de Dios y tu necesidad. Y es por eso que en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar. Venga tu reino y hágase tu voluntad. El poder de la oración según la voluntad de Dios hace cosas increíbles. Un ejemplo que me encanta mucho y que me impresiona sobre el poder de la oración está en Josué, capítulo 10, versículos 13 y 14. Dice así, vamos a ver. El sol se detuvo en medio del cielo y durante casi un día entero no se puso. Nunca antes ni después hubo un día como aquel, cuando el Señor atendió a un hombre. Sin duda, el Señor luchaba por Israel, su pueblo. Date cuenta de que el Señor atendió a la petición de un hombre, que en este caso era Josué, hizo que el sol se detuviera durante casi un día entero, solo para que Josué ganara la guerra. ¿Y por qué Dios lo hizo? Porque era la voluntad de Dios. Era el plan de Dios que Josué ganara esa batalla. Date cuenta, cuando estás bajo la voluntad de Dios, Dios responde nuestras oraciones de maneras increíbles. Él es capaz de se detener el sol en medio del cielo solo para responder una oración tuya. Y eso es muy poderoso. Y Jesús nos enseña y nos anima a usar este poder de la oración, como está escrito en Juan, capítulo 14, versículo 12 hasta 14. Vamos a ver. Digo la verdad, el que cree en mí hará también las obras que he hecho. Harás cosas aún más grandes que estas, porque yo voy al Padre. Y haré lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, lo haré. Jesús nos enseña a orar en su nombre, porque Él hará todo lo que se le pida para que el Padre sea glorificado. Pero Jesús dice que hay una condición para que esas oraciones sean respondidas, que está en Juan, capítulo 15, versículos 7 y 8. Y dice así, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pediréis lo que queráis y os concederá. Mi Padre es glorificado por el hecho de que ustedes dan mucho fruto y así serán mis discípulos. Esta condición es la siguiente. Permanecer en mí, es decir, tener comunión con Cristo. Cuando tienes comunión con Cristo, pasas a querer aquello que Cristo quiere. Y cuando tú pides que se realice aquí en la tierra, aquí lo que es de la voluntad de Dios, por supuesto que Dios lo hará. Así que toma este importante consejo que estoy dándote hoy. Orar según la voluntad de Dios es certeza de respuesta. Pero Rodrigo, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Dos cosas. La primera cosa es conocer la palabra de Dios, sus promesas de principio, porque la voluntad de Dios está revelada en la palabra, en la Biblia, y en la Biblia hay varias promesas y principios que Dios quiere que sucedan. Entonces, la primacía de la palabra es algo muy importante. Pero hay una segunda cosa, una segunda manera que Dios utiliza para hablar con nosotros, y es a través de la dirección del Espíritu Santo.
Dios habla con aquellos que tienen intimidad con Él. La voluntad de Dios también se revela a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, la dirección para hacer el alivio y grabar este curso aquí para ustedes fue una dirección específica muy fuerte del Espíritu Santo. Él fue muy claro en decir que la prioridad de nuestro ministerio era desarrollar este proyecto alivio en este momento que estamos aquí grabando. Así que ya hemos aprendido que Dios no va a cumplir una petición que va en contra de su voluntad. Pero la Biblia también dice otra cosa, que Dios no lo hará si en nuestra oración estamos en pecado. Fíjate esto, Proverbios 28, versículo 9. Vamos a ver aquí. Si alguien se niega a escuchar la ley, incluso sus oraciones serán odiosas. Es por eso que muchas personas incluso oran, muchas veces por cosas que son la voluntad de Dios, pero no reciben respuesta. Es porque están en pecado. Y en pecado, tu oración le es detestable a Dios. Por eso, lo primero que hago al orar es arrepentirme de mis pecados todos los días. Pero aquí está el misterio que revela por qué definitivamente debemos orar. Dios tampoco va a atender lo que es su voluntad para tu vida si no se lo pides en oración, porque Dios ya te he ordenado orar. Y aquí volvemos al tema de la mayordomía, para que entiendas la conexión entre la mayordomía y la oración. Si Dios ya sabe todo lo que necesitamos, y si Él solo va a atender aquello que está dentro de su voluntad, ¿por qué tenemos que orar? Es por una cuestión de legalidad, por una cuestión de atribución. Dios respeta la autoridad de gobierno sobre la tierra que Él le dio al hombre. Dios nos dio libre albedrío para gobernar y dominar la tierra en nuestra vida. Y Dios no se va a meterse en tu vida sin que tú se lo pidas. Entonces, la regla que Dios estableció en la palabra es orar sin cesar. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Porque como Jesús dijo, todo lo que pidas en mi nombre y de acuerdo con mi voluntad, yo lo haré. Porque orando estás dando legalidad para que Dios pueda actuar en tu vida. ¿Lo comprendes eso? Es muy poderoso. Por supuesto que hay cosas que Dios hará independientemente de tu voluntad. Por ejemplo, vas a rendir cuentas, te guste o no. Jesús va a volver, quieras o no. Pero la regla es que tú, como alguien creado a imagen y semejanza de Dios y que ejerces dominio sobre la tierra, necesitas pedir y dar legalidad. Es como una autorización para que los cielos se muevan y se haga en la tierra. ¿Entiende eso? Por eso dice la palabra en Mateo 18, 18. Todo lo que conectes a la tierra estará conectado al cielo. Así que orar es una cuestión de mayordomía. Orar es una cuestión de obediencia y orar es la única manera de atraer lo sobrenatural a tu vida. Y quiero terminar orando ahora para que Dios te dé fuerza, ánimo, disciplina, para que tengas una vida de oración constante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la revelación que tuvimos sobre la importancia de la oración. Te pido ahora perdón si no tuvimos momentos de oración de la forma que deberíamos. Te pido, Señor, fuerza, ánimo, disciplina, para que podamos tener una vida de oración constante. Ayúdanos a entender tu voluntad en el nombre de Jesús.